Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, Pablo, muchas gracias por prestarnos acá a tu casa. Al rector, obviamente, también, con quien me comuniqué y me avisó que iba a estar en una entrega de diplomas en Pergamino, pero que obviamente se puso a disposición. Es hermoso este salón, realmente. Estuvimos 2 veces acá. Estuvimos en la campaña de Axel antes, en el 2019, dando una charla, y también estuvimos, bueno, justamente el año pasado cuando hicimos esas jornadas también. Estas las estamos haciendo imagen y semejanza de aquellas. Aquellas eran unas jornadas más de una discusión más amplia sobre los derechos de los bonaerenses. Esta es una discusión más puntual, más específica, pero creo que también muy necesaria, que tiene que ver con las cuestiones vinculadas con la actual normativa y los problemas que existen en materia de ordenamiento urbano y territorial y en materia de acceso justo a la vivienda, a un hábitat digno. Gracias, Germán. Me interesaba puntualmente que participes de esta mesa porque conocemos tu experiencia y tu trabajo en la materia, como así de muchos otros compañeros y compañeras intendentes e intendentas que están acá, que sabemos que han todos estos años hecho un esfuerzo muy, muy grande para dar una respuesta a los problemas de hábitat y ordenamiento urbano acá en toda la cuarta sección electoral. También legisladores, legisladoras, les agradezco muchísimo a todos la presencia. Para mí es un honor que se hayan acercado a escuchar estas discusiones. Me parece que son discusiones que hacía rato nos teníamos que dar y que hemos aprovechado un contexto muy particular, político, social, económico, presupuestario, para llevarlas adelante. Yo digo a veces que cuando falta presupuesto, cuando no sobran los recursos como para avanzar en todo lo que nos gustaría hacer, bueno, probablemente son buenos momentos para dar discusiones y plantear perspectivas a futuro. Esto sale barato, digamos, no se requieren muchos recursos, sobre todo cuando hay decanos, rectores que nos dan una mano para llevar adelante estas actividades. Me parece que por muchas razones es un contexto adecuado para empezar con estas discusiones. Así que, bueno, obviamente a todos los presentes me dijeron que hubo unas discusiones muy, muy ricas desde temprano, desde la mañana, de las que nosotros y todo el equipo, bueno, Romy, Agustín, Carla, bueno, todos los compañeros y compañeras que están trabajando en la organización y en la presentación de los temas de esta jornada, estamos tomando nota muy prolijamente de todas las intervenciones, de todos los puntos de vista. Durante todas estas jornadas, esta es la cuarta que hemos realizado, invitado a distintos actores vinculados a los temas de hábitat, de vivienda, de ordenamiento urbano, porque queremos escuchar todas las voces. Seguramente ya lo hicieron, pero lo hago como repaso. Estas jornadas decidimos hacerla a lo largo de todo este año, recorrer todas las secciones electorales, hacerlo donde creemos nosotros que corresponde dar estas discusiones preliminares, como las llamo yo, para luego eventualmente tener la discusión más formal que corresponde al ámbito de la legislatura. Lo que hicimos apenas empezamos este mandato del Ministerio de Gobierno con nuestro equipo del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, con Romina, con Agustín y con su equipo de la Subsecretaría de Asuntos Territoriales, de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial. Yo les planteé que era un buen momento, ellos técnicamente me asesoraron, obviamente yo no soy experto de estos temas ni mucho menos, pero me he enganchado bastante y he estudiado bastante todo este tiempo. Y una de las cosas que planteamos, una de las preocupaciones que nos surgió es la necesidad de rediscutir, no porque no exista un marco regulatorio, sino porque creemos que ese marco regulatorio a veces quedó fuera de moda, hay una necesidad de modernizarlo, de ayornarlo. Sobre todo el decreto ley 8912, como todos ustedes saben, que saben más de este tema que yo, es un decreto ley de la dictadura que se dictó seguramente con objetivos muy, muy distintos a los que nosotros planteamos este tema hoy, muchas décadas después, y sobre todo en democracia, como tantas otras cosas. Creo que tanto a nivel nacional como en la provincia nos debemos algunas leyes propias de la democracia, no mantener los marcos normativos de la dictadura, que seguramente, repito, tenían un objetivo muy distinto. Se suele siempre hablar de que, bueno, hay que sacar una nueva ley de entidades financieras, que es del año 77, etcétera.
Siempre se dice, no se hizo, me parece que también es una deuda de la democracia, entre tantas otras, pero esta también, para la provincia de Buenos Aires en particular, esta ley de ordenamiento urbano y territorial, hay cuestiones que se han ido emparchando, obviamente, con el transcurso de los años. Recordemos que cuando se saca esta ley no había una proliferación tan grande, no es un problema de la cuarta sección electoral, ahora después lo de esta región lo quiero plantear, probablemente sí mucho más de la zona del conurbano, no habían proliferado en la forma que han proliferado hoy los barrios cerrados, las urbanizaciones cerradas, y si bien había barrios populares y asentamientos, no habían proliferado de la manera que han proliferado hoy a lo largo y a lo ancho de la provincia, pero con una concentración muy alta en el conurbano y en torno a las principales ciudades de la provincia de Buenos Aires. Bueno, son cuestiones que se fueron emparchando con normativas nuevas, los temas ambientales, que tampoco eran una preocupación tan importante hacia finales de los años 70, se fueron emparchando con normativas nuevas. Tuvimos una muy buena ley con una muy buena discusión, de la que seguramente acá participaron, bueno, vos dijiste que participaste, de la de acceso justo al hábitat, bueno, muchos han participado de esa ley, que es una ley, es así, de la democracia, pero que ya lleva bastantes años y que merece ser por lo menos revisada, pero también probablemente incorporada a un marco normativo más amplio. Por eso nosotros lo que estamos planteando acá es que quizá el producto de todas estas discusiones sea la generación de insumos para proponer una futura ley que contemple temas de ordenamiento urbano y territorial y también de cuestiones vinculadas a acceso justo al hábitat. Arrancamos estas discusiones, la primera la tuvimos en la tercera sección electoral en la Universidad Nacional de Quilmes, luego hicimos unas jornadas en la UNSADA, en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, en donde invitamos a las referencias en la materia y las referencias políticas de la segunda sección electoral. Después hicimos en la primera, hace poquito, a principios de este mes, si mal no recuerdo, en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Repito, invitamos a todos los actores interesados, involucrados, inmobiliarias, desarrolladores urbanos, organizaciones sociales, municipios, hemos invitado también legisladores nacionales, legisladores provinciales y se han ido recopilando todas las intervenciones. Yo creo que el mejor insumo que podamos tener a fin de año, cuando hayamos hecho las 8 jornadas que tenemos previstas, las próximas van a ser en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en Olavarría y en La Plata. Cerraremos a fin de año, seguramente a principios de diciembre, con una jornada más amplia probablemente, y con el gobernador seguramente en La Plata, tener los insumos preparados, los insumos necesarios para eventualmente trabajar junto con quienes corresponden, que son los legisladores, los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires, en la necesidad de una mejora y una modernización normativa. Sabiendo, esto en general lo digo al final, pero lo quiero decir hoy al comienzo de mi exposición, sabiendo que si bien es algo muy necesario tener una normativa moderna, ayornada, que toque temas e incluya temas que no se habían discutido en el pasado, en estas materias, sabiendo que aunque tengamos la mejor ley posible, las inequidades y las injusticias vinculadas al acceso a la vivienda digna, al hábitat, no se solucionan con una ley. Una ley ayuda, ordena, permite planificar, seguramente, pero si queremos tener un acceso al hábitat más justo, más equitativo, lo que se requiere primero, la ley también se necesita, pero lo que se requiere primero es un cambio de modelo económico. Una sociedad cada vez más desigual conduce naturalmente el mercado, las señales de precios conducen al mercado a una sociedad en materia de distribución de las tierras y de la vivienda mucho más injusta. Porque en la medida que hay muchas diferencias entre los distintos niveles de ingresos de la población, va a haber una pequeña parte de la población que va a tener mucho, que va a tener muchos recursos y que por lo tanto va a poder acceder a una cantidad importante de tierras y hacer unas viviendas con una cantidad de metraje cuadrado que es ineficiente en un contexto que estamos hablando de las tierras urbanas, de las tierras residenciales, en un contexto de escasez de suelo urbano en la provincia de Buenos Aires, a pesar de la cantidad grandísima, vastísima de
territorio que tiene la provincia, hay escasez de suelo urbano, tanto en el conurbano, pero también en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y por el otro lado, y como contracara de ese proceso de concentración, tenemos lo otro, un proceso en el cual la creciente pauperización de segmentos crecientes de la sociedad no va a tener acceso a las tierras, o un acceso muy informal, muy limitado, en condiciones precarias, sin servicios, sin dignidad, sin agua, sin poder dar respuesta a los desafíos ambientales que hoy nos aquejan. O sea que, ante todo, si no se cambia el modelo de crecimiento, el modelo de distribución, en la Argentina, por mejor ley que hagamos, nos podemos quemar las pestañas, discutir, debatir 20 veces, 30 veces a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, podemos recorrer las 25 universidades nacionales, las 2 universidades provinciales, los 56 centros universitarios de la provincia discutiendo estas cuestiones, pero esa ley seguramente, esa normativa, por mejor que sea la más completa, la más moderna, la más inclusiva, por mejor que sea, si no cambia el modelo económico, vamos a seguir teniendo un acceso totalmente injusto, totalmente inequitativo a la distribución de las tierras de todo tipo, las tierras productivas, las tierras industriales, las tierras residenciales, y dentro de las tierras residenciales entre los distintos tipos de vivienda, urbanizaciones cerradas, ciudades abiertas y barrios populares. Ahí después voy a pasar brevemente, lo digo brevemente porque no es un problema de esta región, pero sí es un problema del conurbano que hemos venido trabajando en por lo menos 2 de las anteriores discusiones y que tiene que ver justamente con eso, cómo el nuevo suelo urbano en los últimos 20 años se ha dedicado fundamentalmente o en gran parte a urbanizaciones cerradas y una parte muy marginal, sobre todo en términos relativos respecto de otros momentos de la historia argentina, una parte marginal a las ciudades abiertas, a las ciudades más integradas, las ciudades más compactas. Pasando ya a los temas concretos, yo decía, el tema de las urbanizaciones cerradas no es demasiado significativo en esta región, ahí tengo los datos que me preparó mi equipo, en toda esta región, en toda esta sección electoral, hay solamente 8 barrios cerrados, muy poco, o sea que esto no es un tema de tanta preocupación respecto de la distribución de tierras como lo tenemos en el conurbano. Y tampoco es un tema, si bien es importante, no es un tema de gran preocupación todavía, tampoco es que existe una cantidad de barrios populares o asentamientos, sobre todo en términos relativos al conurbano. 58 barrios populares, solamente vive 2% de la población de toda la sección electoral en barrios populares. Tengamos en cuenta que es el 58 barrios populares de 2.372 que hay en toda la provincia de Buenos Aires, o sea, es una menor proporción. Acá los problemas, un poco lo decía Pablo, lo decía Germán, son otros. Hay problemas que tienen que ver con el ordenamiento urbano, con el acceso a las tierras, con el acceso al hábitat, que son de otro tipo y que me animo a decir que tienen más que ver con el arraigo que con las grandes desigualdades, que existen también, pero en materia de hábitat tienen que ver más con el arraigo. Y a pesar de todas las experiencias exitosas que ha tenido la región, porque es una región en donde se ha trabajado mucho el tema y en muchos casos de manera muy, Alberti es un caso, también me pasaron algunas informaciones, experiencias de contribuciones por mejoras en Trenquelauquen, en Pehuajó, el cobro de la valorización, lo que se llama la plusvalía, que permitió hacer muchísimos lotes con servicios y muchísimas viviendas. Bueno, Chacabuco, acá nos acompaña el intendente, hay un programa de urbanización, Chacabuco para Todos, que es del año 2011, distintas experiencias, ¿no? Bueno, está Celia también, los consorcios urbanísticos que se llevaron adelante en Carlos Tejedor, y así seguramente con todos los municipios, o sea que es un tema al que se le viene prestando mucha atención, y se le presta atención justamente porque es un problema. Pero decía recién, me parece que lo que tenemos acá es un problema más que tiene que ver con las necesidades de establecer las condiciones necesarias para asegurar el arraigo. Yo en general me gusta poner de fondo, no sé con cuál a dónde apunto, y ahí está. A mí me gusta trabajar con ese mapa,
que muestra un montón de cosas. A los efectos, primero quiero hacer una cosa que no tiene que ver con esta región, quiero mostrar brevemente que por un lado es la gran concentración de las nuevas barrios populares y barrios cerrados en torno al Gran Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en las zonas periurbanas o periféricas del Gran Buenos Aires. Ahí fíjense ese dato que es muy, lo que decía antes, entre 2000 y 2020 se generaron 60.000 hectáreas de nuevo suelo urbano para uso residencial. Y ahí están los tipos de ciudad que se construyeron en ese nuevo suelo urbano. Urbanizaciones cerradas, casi la mitad de todo el nuevo suelo urbano que se generó en el área metropolitana. Ciudad abierta, 32%, barrios populares, 15%, y espacios verdes abiertos, un 8%. Eso es un problema. Y para alejar cualquier miedo y cualquier fantasma, no es que nosotros estemos en contra de las urbanizaciones cerradas, ni mucho menos. Existe una normativa, existe hoy una reglamentación. Lo que decimos es que tenemos que lograr un mayor equilibrio entre la construcción y el desarrollo de barrios cerrados o de urbanizaciones cerradas y la ciudad abierta, y que esa ciudad abierta incluya a los barrios populares, que no sean barrios populares en los términos técnicos en los que se definen, sino que sean ciudades abiertas con los servicios que les corresponden y con un acceso justo al hábitat y a la vida digna de sus pobladores. Pero quiero mostrar algo que sucede en particular en un municipio, que no importa cuál es, del conurbano, y que muestra las inequidades y lo que yo decía antes. Repito, esto es un problema particularmente del conurbano. Esa es la densidad poblacional, por un lado, en los barrios populares de un distrito, en promedio, que tiene 40.000 habitantes en barrios populares, en 448 hectáreas, eso nos da una densidad poblacional de 91 habitantes por hectárea. Y en los barrios cerrados de ese mismo distrito tenemos casi un poco más, inclusive de cantidad, 48.000 habitantes, en casi 10 veces, o mejor dicho, más de 10 veces la superficie en la que viven la misma cantidad de habitantes en los barrios populares, obviamente una densidad poblacional casi 10 veces mayor en los barrios populares respecto a los barrios cerrados. Eso es un problema del conurbano, fundamentalmente. No es un problema de esta región, que, repito, tiene otros problemas y que se observan a muy simple vista, que básicamente son los problemas del arraigo, de la falta de población en grandes extensiones de tierra de la provincia de Buenos Aires. Y para eso lo que hay que lograr son políticas de arraigo. Políticas de arraigo. Nosotros, por instrucción del gobernador, en todos los ministerios, hay una instrucción transversal de que todas las políticas que se llevan adelante en la provincia de Buenos Aires tengan en cuenta las cuestiones vinculadas al arraigo en el interior de la provincia y que se especifiquen políticas específicas para el interior de la provincia de Buenos Aires. Hay una frase que, siempre muchos intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires la repiten, que dijo el gobernador, si mal no recuerdo, en la asunción de su primer mandato, que para él no había ciudades de primera, o distritos de primera, ni distritos de segunda, que para él eran lo mismo los distritos del conurbano, con una gran cantidad de población, que los distritos del interior. Y creo que por lo menos lo hemos intentado, creo que en gran parte lo hemos logrado, a pesar de las dificultades, llevar adelante muchas de esas políticas de arraigo. Y me animo a decir, en mi caso particular, que estoy a cargo de la ejecución de esas políticas, el programa Puentes, no es menor haber trabajado con 56 municipios en la oferta de carreras universitarias en pequeños municipios del interior. Acá varios de los intendentes que están acá tienen su centro universitario. 27 de esos centros universitarios fueron inaugurados en los últimos 2 años con aporte de subsidio del programa Puentes, más de 116 carreras, etc. Me parece una de las políticas principales para lograr que, sobre todo los jóvenes, puedan encontrar una carrera universitaria y que no solo aquellos que tienen los recursos para poder mudarse de ciudad, para irse a la capital, para irse a La Plata, para venirse a Junín de otros distritos o para viajar todos los días, ir y volver, puedan tener una carrera universitaria, sino que, también algunos puedan estudiar en su barrio, en su pueblo, que obviamente es mucho más económico si uno tiene a disposición un centro universitario, con algunas carreras, sobre todo con carreras
qué es lo que venimos trabajando, bueno, con Germán, pero repito, con varios de los compañeros y compañeras que están acá, intendentes, venimos trabajando con carreras que tengan que ver con el perfil productivo o con un perfil de desarrollo que se le quiere dar a esos distritos. Pero también las políticas vinculadas con los más de 200 centros de atención primaria de la salud, muchos de los cuales se han establecido en localidades del interior que no tenían más que quizá una salita para atención, para una primera y muy limitada atención primaria de la salud, los caminos rurales, que se ha avanzado con la política de caminos rurales muchísimo en el último tiempo, las cuestiones vinculadas con la seguridad rural. Nosotros tenemos un comando de patrulla rural, ahora tenemos en Olavarría una escuela que forma puntualmente a aquellos policías que se van a dedicar al delito rural, la compra de patrulleros, de camionetas 4x4 que se han entregado en todo el interior de la provincia de Buenos Aires, las obras públicas que se venían llevando a un ritmo muy grande hasta el año pasado y que obviamente por falta de recursos este año el gobernador ha instruido que se continúe con todo lo que se estaba llevando adelante hasta el año pasado, con las dificultades del caso, porque en muchos casos esas obras que estaba llevando adelante el gobierno provincial por necesidad de renegociación de contratos o redeterminación de precios se pararon, las estamos de a poco, el ministro Catopodis, la ministra Batakis, con mucho esfuerzo, con mucha capacidad de negociación respecto de las empresas que habían sido adjudicatarias, las está llevando adelante, pero lamentablemente por la falta de recursos estamos lanzando nueva obra pública en una proporción relativamente menor a lo que veníamos haciendo. De aproximadamente, lo digo con preocupación, estamos lanzando nueva obra pública en torno al 16% de lo que veníamos haciendo en los últimos años. Y a eso se suma el parate de toda la obra pública nacional, las 1000 obras públicas casi nacionales que estaban siendo, repito, ejecutadas o financiadas por el gobierno nacional en toda la provincia, obviamente muchas de las cuales eran en el interior profundo de la provincia de Buenos Aires, que han quedado totalmente neutralizadas, como se dice técnicamente, yo digo abandonadas. Bueno, acá tenemos una, ¿no? La Ruta 7, que ha quedado la variante, inclusive la variante Chacabuco, que ha quedado, creo que no está con funcionamiento, ha quedado totalmente abandonada, era una obra estratégica para, no solo para vincular más rápidamente y con mayor eficiencia y con mayor competitividad el transporte de carga, sino también para acercar las distancias al transporte de pasajeros. O sea que con todas esas dificultades seguimos llevando adelante toda la obra pública posible con los recursos con los que contamos en el interior de la provincia de Buenos Aires. En suma, lo que digo es que gran parte de los problemas, también de ordenamiento urbano y de acceso justo a la vivienda y al hábitat que tiene esta región, tienen que ver más con el arraigo, están mucho más vinculados al arraigo y la necesidad de mejorar las condiciones. Después alguna otra cosa que estábamos hablando en la previa con Pablo y con el intendente, que tiene que ver con el tema de las viviendas ociosas, que es un fenómeno que es en todo el interior de la provincia de Buenos Aires y al que no le hemos podido encontrar el agujero al mate. Como se suele decir, yo la primera vez que tomé conciencia de la gravedad del problema, me acuerdo que me lo dijo, creo que fue en 2020, a principios de 2020, antes de la pandemia, me acuerdo que fue, el intendente de Pringles, que me comentó en una reunión que tuve a la pasada que en su distrito, en el ejido urbano de su distrito, el 50% de las viviendas estaban desocupadas y que por el otro lado tenía una cantidad equivalente de personas que tenían que alquilar o que no tenían cómo vivir. O sea que es un problema de asignación de recursos. Es un problema de asignación de recursos. Las viviendas están, la gente las necesita, pero falta un macheo entre esa necesidad y esa oferta, que es muy difícil de llevar adelante, obviamente, porque hay algo que se llama propiedad privada y uno no puede obligar a la gente que tiene una vivienda ociosa a que la alquile. Pero bueno, tendremos que pensar también en formas creativas, en formas vinculadas más a incentivos, probablemente, para poder ir llevando adelante la solución a esos problemas. Que repito, no es un problema particular de la provincia de Buenos Aires ni de las ciudades del interior, también pasa en el conurbano esto, también pasa en las grandes ciudades europeas, digo, son problemas que se repiten por distintas razones en los distintos lugares del mundo, pero nosotros tenemos nuestros problemas con nuestras especificidades aquí en la provincia de Buenos Aires. Y después hay otra cuestión que
que creo que hay que discutirla con mucho interés, con mucho énfasis, es en la planificación de la expansión de las ciudades. La planificación en la expansión de las ciudades, porque muchas veces las señales de precios, el mercado, digamos, lleva a que se realicen nuevas urbanizaciones en terrenos muy alejados de los ejidos urbanos. Y después pasa a ser un problema de los intendentes, porque se lotea un macizo alejado al ejido urbano. Una vez que se lotea, se compran los lotes. Muchas veces eso es sin la necesaria validación de la provincia, ahí por la gente de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, que no siempre se respetan las normativas que existen. La forma concreta de hacer eso es presentar los papeles de los nuevos ordenamientos urbanos a la dirección. Cuando la dirección las valida, eso se aprueba en el Consejo Deliberante para poder avanzar. Bueno, muchas veces se hace al revés. Se avanza, se valida en el Consejo Deliberante, después se manda a la provincia y no están cumplidas los requerimientos de la ley, en este caso 8912, y ahí es cuando empezamos a tener un problema todos. Tenemos un problema nosotros porque nos tenemos que ceñir a la ley 8912, que es la que está vigente y no le podemos poner el gancho a cualquier cosa. Tienen un problema los intendentes porque los vecinos les empiezan a reclamar a los intendentes. Tienen un problema los desarrolladores que no le pueden explicar a los vecinos por qué se hicieron las cosas mal y después no tienen a veces solución o la solución cuesta mucho. Y sobre todo tienen problemas los propietarios, que después quieren tener su escritura, quieren tener su propiedad y no tienen cómo hacerlo. Y en este contexto le aumentan los impuestos mucho más de lo que vienen aumentando porque les cobran por el macizo. O sea, problemas que vemos cotidianamente en la gestión, que suceden justamente por, a veces no se da una expansión planificada de las ciudades. Y un segundo problema, tan grave como ese, que después se empiezan a pedir los servicios, el asfalto, la luz, el agua, etcétera, y esas inversiones, al tener que llevar desde el ejido urbano hasta una distancia muy larga, empieza a aumentar crecientemente el costo de esas inversiones necesarias. Por eso todo esto se solucionaría si se hace de manera, esas expansiones se hacen de manera planificada. Yo quise puntear algunos de estos temas porque son los temas que vemos cotidianamente y son los temas que se vienen discutiendo con las particularidades del conurbano, digamos, y también con las particularidades de los distritos del interior. Me parece que son todas dimensiones que, bueno, mis compañeros y compañeras del equipo de trabajo me van comentando a medida que se desarrollan los distintos paneles que van apareciendo, permanentemente van apareciendo y me parece que son, repito, son insumos muy, muy importantes que necesitamos para, no solo para ponernos al tanto de la situación, no solo para poder darles una solución con la normativa vigente, sino para pensar en una modernización, en un ayornamiento de las normativas y que, repito, y lo digo porque ha habido algunos fantasmas o algunas preocupaciones por parte de algunos legisladores que nos decían, no, bueno, pero que están haciendo un proyecto y después nos van a traer un proyecto terminado. No, no estamos haciendo ningún proyecto, podemos pensar algunas cuestiones puntuales, etcétera. Lo que estamos haciendo es una discusión, un debate muy, muy profundo en la provincia de Buenos Aires de cuáles son los problemas existentes hoy, cuáles son las necesidades existentes hoy en materia de ordenamiento urbano y territorial y de acceso justo a la vivienda y al hábitat. Y esos insumos se los vamos a poner en la mano a los legisladores para que los legisladores hagan lo que corresponda, con la seriedad que corresponda, que eventualmente, si lo consideran necesario, la modernización de la normativa, la lleven adelante, que es su responsabilidad. De la misma forma que nuestra responsabilidad es dar las respuestas y, en este caso, juntar los insumos para avanzar con esta discusión a nivel provincial. Así que, por último, les quería agradecer a todos por la presencia, a todos por la participación en el debate, a todos por presentar sus opiniones respecto de sus intereses particulares, digo, a las organizaciones sociales que representan seguramente a muchos vecinos y vecinas que no tienen justamente un acceso digno a la vivienda. Han participado, no sé si hoy, pero en otras jornadas han participado desarrolladores urbanos, representantes de inmobiliarias, concejales, bueno, un montón de intendentes, un montón de legisladores que se preocupan por el tema. Les quiero agradecer por la participación. Nosotros vamos a seguir llevando adelante esta discusión, como recién dije, en las distintas
secciones electorales en las distintas regiones, tratando de entender cuáles son las problemáticas específicas, la idiosincrasia, las particularidades de cada uno de esos territorios, para tener un panorama de conjunto, que después nos permita una determinada información, que nos permita, a su vez, avanzar en, si es necesario, si los representantes del pueblo bonaerense lo consideran necesario, hacer esta modernización legislativa. Por lo pronto, a nosotros nos sirve muchísimo toda esta información para el día a día de todo lo que se hace del Ministerio de Hábitat, de todo lo que se hace en OPISU, de todo lo que se hace en el Ministerio de Gobierno, en la Subsecretaría de Asuntos Territoriales, en la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial. Todos estos insumos nos permiten mejorar nuestros procesos y entender cuáles son los problemas concretos de cada reclamo que nos llega. O sea que me parece que es un ejercicio que estamos llevando adelante que nos beneficia a todos, Así que bueno, los invito, si bien hoy esta es la discusión en la cuarta sección electoral, los invito a los que estén interesados que también participen en las próximas jornadas. Muchas gracias. Gracias, ministro. De esta manera finalizamos la presente jornada.